Buenas noches, doctor. Bien, yo voy en este momento a dar lo que es mi sentencia. Yo escogí la 95-18-EP/24. Bien, esta acción extraordinaria de protección presentada contra una resolución de segunda instancia dentro de un proceso de acción de protección. La Corte Constitucional del Ecuador en esta sentencia analiza principalmente la vulneración del derecho al debido proceso en la garantía de la motivación, así como el impacto de esta omisión en los derechos fundamentales de una estudiante transgénero, entre ellos la identidad de género, la educación inclusiva y libre de discriminación, el, el principio de interés superior de la niñez y adolescencia. Bien, el tema central se basa en que la Corte revisa esta sentencia emitida por la Sala Única de la Corte Provincial de Santa Elena, que desestimó una acción de protección sin una debida motivación. En este caso, con el contexto de presunta discriminación hacia una persona adolescente transgénero. El fallo fortalece el contenido del derecho al debido proceso, el principio de la igualdad y no discriminación y el reconocimiento de la identidad de género con un derecho fundamental especialmente protegido por el Estado ecuatoriano y particularmente en el contexto educativo. Bien, vamos a dar los datos de los intervinientes. Bien, en este caso, el accionante es una persona adolescente transgénero representada legalmente por su madre, quien interpuso la acción alegando que su hija fue objeto de discriminación, en este caso en reiteradas ocasiones, con violencia institucional por parte de las autoridades educativas que no sabían cómo manejar el asunto y se negaron a reconocer su identidad de género. En este caso, los accionados serían la Sala Única de la Corte Provincial de Justicia de Santa Elena por haber emitido una sentencia de segunda instancia sin una motivación adecuada que desestimó la acción de protección y el Ministerio de Educación. Bien, el Ministerio de Educación, por su omisión en aplicar protocolos institucionales para la inclusión y protección de estudios trans. Las autoridades de la institución educativa, obviamente, por incurrir en tratos discriminatorios y negarse a garantizar un entorno respetuoso de la identidad de género, en este caso para la estudiante. Bien, en la identidad de género como derecho fundamental se conoce que la identidad de género es parte del derecho a la personalidad jurídica, el libre desarrollo de la personalidad y la dignidad humana, y que su respeto por parte del Estado es obligatorio. La educación inclusiva y derecho a la igualdad material, el fallo establece que el sistema educativo debe garantizar un entorno libre de violencia y discriminación, especialmente para grupos históricamente excluidos como la población trans. Bien, el debido proceso y la motivación en esta sentencia eh, nos señala que la Corte subraya que la motivación no es un simple requisito formal, sino que es una garantía sustancial en este proceso que permite controlar el poder judicial y proteger los derechos. La discriminación estructural contra personas trans se analiza como la discriminación estructural que perpetúa barreras en el acceso a derechos fundamentales. La Corte emplea un enfoque interseccional, son obligaciones positivas del Estado. El fallo refuerza el deber del Estado para adoptar medidas proactivas para prevenir, sancionar y erradicar, en este caso, la discriminación. Bien, ahora vamos a lo que son los antecedentes del caso. La adolescente trans enfrentó situaciones reiteradas de discriminación en su institución educativa, la negación de usar su nombre autopercibido, uno de, bueno, el uso de uniformes según el sexo registral y el maltrato verbal por parte de los docentes. La madre de la estudiante interpuso esta acción de protección, la cual fue rechazada por los jueces de primera instancia. En segunda instancia, la Sala de la Corte Provincial emitió la sentencia
eh, y fue desestimada sin fundamentación sustancial, lo que provocó la presentación de una acción extraordinaria de protección ante la Corte Constitucional. La Corte Constitucional, por su lado, observó que el Estado, a través de sus instituciones, no garantizaron un entorno educativo seguro, inclusivo y respetuoso con la identidad de género de la adolescente. Y en el contexto nacional, podemos decir que el 30% de las instituciones educativas aplican protocolos inclusivos. El Ministerio de Educación en el año 2022, el 45% de las personas trans reporta haber sufrido discriminación en el ámbito escolar. Ahora bien, el trámite constitucional. La acción extraordinaria de protección fue admitida, obviamente, por la Corte Constitucional por considerar que existía una aparente vulneración del derecho al debido proceso, particularmente por la falta de la motivación en la sentencia de segunda instancia. La Corte aceptó la acción extraordinaria de protección, revocó la sentencia de apelación por carecer de motivación suficiente y reconoció la vulneración del derecho a la identidad de género, a la educación inclusiva y al debido proceso. Y eh, agregando esto, también ordenó medidas de reparación integral, incluyendo lo que es la capacitación obligatoria a todas las autoridades, el seguimiento al cumplimiento de las políticas inclusivas y también procedente jurisprudencial. La Corte estableció una línea de interpretación clara sobre el deber reforzado del Estado para proteger a las personas trans en este ámbito educativo y el estar elevado de la motivación en decisiones que resuelvan acciones de protección. Los conceptos fundamentales teóricos de esta sentencia. Aborda varios conceptos fundamentales en el ámbito del derecho constitucional, los derechos humanos y el análisis de justicia con enfoque de derecho y grupos de atención prioritaria. A continuación, pues, podemos decir que los principales conceptos y fundamentos son los siguientes. La identidad de género como derecho fundamental. Bien, la identidad de género, entendida como la vivencia interna individual de un género tal como cada persona se siente, constituye una expresión del derecho a la dignidad humana, al libre desarrollo de la personalidad y a la identidad personal. Este derecho ha sido reconocido tanto por la Constitución del Ecuador en el artículo 66, numeral 28, como por estándares internacionales como la opción consultiva el 24/17 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. También podemos acotar que el derecho a la educación va más allá del acceso. Implica que la educación debe ser inclusiva, equitativa, respetuosa de la diversidad. En el caso analizado, se identifica que la falta de reconocimiento de la identidad de género de la adolescente en su entorno escolar constituye una violación a este principio. Teóricamente podemos decir que este derecho está anclado en el modelo de la educación inclusiva, el cual exige que el sistema educativo se adapte a las necesidades de cada estudiante. El debido proceso y la motivación de las decisiones judiciales garantiza que la motivación de las sentencias es un pilar fundamental al debido proceso. En el artículo 76 de la Constitución, esta garantiza y asegura que las personas comprendan el razonamiento detrás de una decisión judicial, permitiendo el control ciudadano y la eventual impugnación legal. Una sentencia motivada nos permite que el proceso judicial sea transparente, razonable y legítimo. La falta de motivación puede constituir una vulneración autónoma de derechos, independientemente del resultado final de la sentencia. La Corte utiliza el estándar de motivación suficiente, clara, pertinente y congruente, adoptando en la jurisprudencia previa en las sentencias 002-12-SCN-CC. La discriminación estructural con enfoque interseccional. En el caso planteado de la persona afectada, forma parte de un grupo históricamente discriminado,
como son las personas trans, por lo que el análisis debe considerar la existencia de discriminación estructural. Esta se refiere a barreras sistemáticas que permiten la desigualdad aún sin ser de manera directa. El enfoque interseccional permite identificar múltiples factores de vulnerabilidad, como es la edad, el género, la identidad de género y la condición del estudiante. La Corte emplea un análisis que reconoce la discriminación múltiple y la necesidad de un tratamiento diferido para garantizar la igualdad material, como nos dice el artículo 11, numeral 2 de la Constitución de la República del Ecuador. Las obligaciones positivas del Estado. El marco del bloque constitucional y la doctrina de los derechos humanos, el Estado no solo debe abstenerse a violar derechos, sino que tiene las obligaciones positivas de prevenir, investigar, sancionar y reparar actos de discriminación o violencia, incluso cometidos por terceros. Las obligaciones positivas son especialmente exigibles cuando se trata de personas en condiciones de vulnerabilidad. El principio de deber reforzar por parte del Estado una carga especial en actuación en entornos educativos para prevenir discriminación y garantizar el pleno goce de los derechos de todos los ciudadanos. Esta obligación también se relaciona con el principio de progresividad y la prohibición de regresividad en la protección de los derechos. También podemos acotar con lo que es los fundamentos constitucionales. La Constitución del Estado impone al Estado las obligaciones claras frente a los derechos humanos. El artículo 11, numeral 2, el principio de igualdad y no discriminación, incluyendo por identidad de género. El artículo 66, numeral 28, el artículo 76, el artículo 3. Bueno, haciendo esas citas, podemos decir que la Corte enfatiza que frente a estos casos de discriminación estructural, el Estado tiene el deber de actuar con debida diligencia, de manera activa y proactiva para prevenir violaciones a derechos humanos. Bien, los tipos de responsabilidades identificadas en este caso. La responsabilidad judicial, la sentencia de apelación fue emitida sin motivación adecuada, lo que constituye una violación al debido proceso. La Corte Constitucional determina que esto agrava la situación de vulnerabilidad del adolescente y constituye un acto de revictimización institucional. La responsabilidad administrativa, en este caso, la institución educativa y el Ministerio de Educación fallaron en aplicar políticas inclusivas, en garantizar el uso del nombre autopercibido del estudiante y de prevenir tratos discriminatorios por parte de los adolescentes y compañeros en omisión de una falla estructural. Adoptar medidas específicamente para remover barreras estructurales y lo que es sancionar actos de discriminación. La responsabilidad del Estado en esta sentencia se analiza desde una doble perspectiva. Por una parte, la vulneración del derecho por omisiones institucionales, educativa y judicial, y el incumplimiento de obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, especialmente frente a personas en situaciones de vulnerabilidad como las personas trans. La Corte Constitucional articula esta responsabilidad desde los estándares del derecho internacional y la jurisprudencia interamericana. Bien, este es un caso emblemático. Un adolescente trans que sufrió discriminación sistemática en el ámbito educativo público fue tomado por la Corte Constitucional en un caso paradigmático de discriminación estructural y como ejemplo claro el incumplimiento estatal. Podemos dar también lo que es un enfoque de transformador de la reparación. La Corte Constitucional opta por una visión no solo de reparación, sino de únicamente de que la víctima y las estructuras tengan una
mejor versión y sea más llevadera. Se prioriza que el enfoque de las garantías de no repetición para generar cambios culturales, normativos y pedagógicos en todo sistema educativo. Se reconoce la interseccionalidad como un eje transversal de las medidas de género, edad, identidad, situación educativa y contexto institucional. También podemos decir de esta sentencia que el análisis comparado del caso puede ser considerado una síntesis de los avances jurisprudenciales previos en Ecuador. Internacionalmente se destacan los siguientes aportes. La consolidación del enfoque interseccional. La Corte reconoce que ser trans y adolescente genera una situación de doble o múltiple vulnerabilidad, que el derecho a la igualdad debe interpretarse desde la realidad social y estructural. También podemos decir que la conexión entre identidad de género y derechos a la educación se estableció que negar la identidad de género en el ámbito educativo equivale a excluir a una persona en el sistema educativo en condiciones de igualdad, lo que afecta directamente su dignidad y proyecto de vida. La reafirmación de la motivación judicial como garantía constitucional. La Corte profundiza en este sentido la decisión judicial para, bueno, en el caso de ser motivada, especialmente cuando está en juego un derecho fundamental. La evolución del concepto de reparación transformadora. Esta sentencia se alinea con decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de la misma Corte Constitucional, que proponen modificaciones estructurales para garantizar la no reparación de las violaciones. También podemos decir algo principal de esta sentencia, que la motivación judicial y el debido proceso son uno de los ejes centrales de la sentencia. Es criticada la sentencia de la apelación dictada por la Corte Provincial de Santa Elena, que carecería de la motivación suficiente. Esta proposición se respalda de las sentencias previas como lo son la 34-18-EP/20, donde la Corte Constitucional sostuvo que la motivación judicial es una garantía que permite controlar la legalidad y constitucionalidad de las decisiones en casos que involucran derechos fundamentales, especialmente de los grupos vulnerables. La motivación debe ser reforzada, detallada y sensible en las realidades sociales, evadiendo fórmulas genéricas y argumentos que llevan a la discriminación. La sentencia tiene una reparación integral, pues el principio de reparación integral debe ser interpretado con enfoque transformador en casos de violencia estructural. La reparación integral ordena por la Corte en esta sentencia trasciende la dimensión individual de la víctima y abarca medidas estructurales, simbólicas, institucionales y educativas orientadas para poder modificar las condiciones que permitan la reparación de la discriminación. Este enfoque se basa en los principios recogidos en la jurisprudencia interamericana, como lo que es el caso González y otras como el campo algodonero y así. También podemos decir que se propone que la reparación no puede limitarse en una composición o disculpa formal, sino que debe incluirse acciones como capacitaciones, obligaciones, para reformar eh, la, la manera de ver en lo que son las instituciones educativas, los protocolos de inclusión, el seguimiento institucional y el acceso a la justicia con enfoque de género y diversidad. También podemos decir que esta sentencia del reconocimiento del contexto de la discriminación estructural, eh, como lo dice la Corte Constitucional en esta sentencia, es el reconocimiento expreso de que existe discriminación estructural hacia las personas trans, especialmente en el ámbito educativo. No fue tratado como un hecho aislado, sino que como la expresión de un entorno institucional hostil caracterizado por la falta de políticas inclusivas,
la ignorancia de los docentes y autoridades y la ausencia de protocolos eficaces. También podemos agregar que este hallazgo en esta sentencia refuerza el estándar consolidado en la jurisprudencia constitucional ecuatoriana, por ejemplo, la sentencia 34-18-EP/20 y la sentencia 1507-17-EP/22, donde se establece que la motivación debe ser reforzada. Se trata de personas en condición de vulneración. En este sentido, la falta de motivación no solo constituye una falla procesal, sino que revictimiza a la persona accionante, perpetuando la exclusión interinstitucional. El rol activo del sistema constitucional de justicia. La sentencia confirma la eficacia de la acción extraordinaria de protección como el mecanismo idóneo para corregir fallos judiciales que vulneran derechos constitucionales. En este caso, la Corte no se limitó a revocar la sentencia judicial defectuosa, sino que emitió una decisión transformadora, estableciendo medidas estructurales y simbólicas. Este resultado es coherente con el modo del Estado constitucional de derechos y justicia previsto en la Constitución del Ecuador, como nos dicta el artículo 1 y el artículo 11, y desarrollado por la Corte como las sentencias como la número 1136-19-GP/21, que defiende una justicia proactiva, inclusiva, pedagógica. Y la discusión propone que evidencia que el derecho no debe limitarse para resolver litigios individuales, sino que actuar como herramienta para transformar realidades sociales y discriminatorias. También podemos alegar que para poder concluir con esta sentencia que ha sido este, muy buena para este país, para que marca un antes y un después, obviamente. Podemos decir que en esta conclusión de que la sentencia 95-18-EP/24 de la Corte Constitucional del Ecuador representa un avance significativo en la protección de los derechos humanos de las personas trans, especialmente en el ámbito educativo, y reafirma la obligación del Estado de garantizar el respeto integral a la identidad de género, al debido proceso. Eh, esta decisión se inserta en un contexto de crecimiento constitucional e internacional de los derechos de la población trans, incorporando principios de igualdad material y no discriminación y reparación integral. Bien, esto fue mi exposición. Gracias.